Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Ninenartre. Hoy resumiré y analizaré el libro. El libro Domina tu mente de Steve Allen es una invitación a fortalecer las habilidades del pensamiento crítico, el uso del escepticismo y la lógica como herramientas clave para mejorar la claridad mental y la autonomía de pensamiento. En esta obra, Allen comparte técnicas concretas y probadas que buscan empoderar al lector frente a la sobreabundancia de información y manipulación prevalente en la sociedad moderna, a través de ejemplos prácticos y una guía paso a paso. Este libro es esencial para quien desea entender mejor cómo funcionan sus procesos mentales y cómo puede afinarlos para tomar decisiones más asertivas y mantener su autenticidad en un mundo cada vez más complejo. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la importancia del pensamiento crítico. El pensamiento crítico es fundamental para navegar de manera efectiva en la era de la información, donde el bombardeo constante de datos puede ser abrumador y a menudo engañoso. Steve Allen argumenta que desarrollar una mente crítica no se trata solo de desconfiar, sino de analizar objetivamente la información antes de aceptarla como verídica. Habla sobre cómo el pensamiento crítico permite distinguir entre argumentos válidos y falacias, hacer preguntas pertinentes y buscar evidencia que soporte las afirmaciones. Este enfoque no solo ayuda a evitar ser manipulado, sino que también fomenta una mayor comprensión y apreciación de la complejidad de las situaciones, lo que eleva a decisiones más informadas y reflexivas. En segundo lugar, el escepticismo como herramienta de análisis. Allen explica que el escepticismo no debe confundirse con el cinismo. Mientras que el cinismo desecha la información sin análisis, el escepticismo involucra una duda razonable y la verificación de los hechos. En el libro se detalla cómo un enfoque escéptico puede servir de escudo contra la desinformación y las medias verdades. Este capítulo ofrece estrategias para desarrollar una postura escéptica saludable, que incluye preguntar el origen de la información, revisar múltiples fuentes y diferenciar entre opiniones y hechos. Tal postura no solo mejora la capacidad de juicio, sino que también promueve una mente abierta y flexible. En tercer lugar, utilizando la lógica para estructurar el pensamiento. La lógica es una herramienta esencial para estructurar nuestro pensamiento de manera coherente y ordenada. Allen enfatiza que el uso de principios lógicos ayuda a construir argumentos sólidos y a desmantelar aquellos que son falaces. El autor nos guía a través de los principios básicos de la lógica, como las falacias lógicas comunes y cómo evitarlas en el razonamiento diario. Además, se exploran técnicas para mejorar la coherencia en el discurso y la escritura, lo que no solamente es útil en contextos académicos o profesionales, sino también en las interacciones cotidianas. Esto facilita no solo la autodefensa intelectual, sino también la capacidad de persuasión y negociación. En cuarto lugar, técnicas para el desarrollo de una mente analítica. Una de las partes más prácticas del libro de Allen consiste en las técnicas para desarrollar una mente analítica. Estas incluyen ejercicios de introspección, análisis de casos y herramientas de reflexión crítica destinadas a mejorar la capacidad de análisis profundo. Se proveen actividades como llevar un diario de pensamientos, hacer mapas mentales y realizar análisis SWOT personales. Al hacer de estas técnicas un hábito, el lector puede esperar mejoras significativas en la forma en que procesa información y toma decisiones, logrando con ello un mayor grado de independencia y autenticidad en su vida personal y profesional. Por último, evitar la manipulación en la era digital. En este tema crucial, Steve Allen aborda cómo la era digital ha traído consigo nuevas formas de manipulación a través del uso de datos personales y técnicas de persuasión masiva en redes sociales y otros medios digitales. El autor propone métodos para identificar y resistir estas tácticas, incluyendo el entendimiento de cómo operan los algoritmos y el impacto psicológico de la publicidad y el contenido viral. Este capítulo es particularmente pertinente en un tiempo donde la verdad y la transparencia a menudo son eclipsadas por intereses comerciales o políticos, brindando herramientas no solo para defenderse, sino para promover un entorno digital más honesto y responsable. En conclusión, el libro Domina tu mente es esencial para cualquiera que desee proteger su autonomía de pensamiento en un mundo saturado de información y propagandas sutiles. Es especialmente relevante para estudiantes, profesionales y cualquier individuo comprometido con la mejora continua de sus habilidades analíticas y de juicio. Steve Allen no solo fortalece al lector con herramientas
sino también inspira a una práctica constante y consciente del pensamiento crítico, la lógica que el escepticismo. En conclusión, este libro es un recurso invaluable para aquellos que buscan preservar y cultivar su capacidad de pensar de manera independiente y efectiva, beneficiando todas las áreas de la vida al fomentar decisiones más informadas y conscientes. Si deseas apoyar a Steve Allen, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast después de leer el libro. Por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.